Geometría, ¿no es cierto? El tema de hoy viene a ser polígonos. Entonces, a ver, veamos lo siguiente. Dice, ¿qué viene a ser un polígono? Es la figura geométrica cerrada que se forma al unir consecutivamente tres o más puntos no colineales, mediante segmentos de tal modo que dicha figura limita una región del plano. Entonces, aquí tenemos más o menos un ejemplo, ¿no? Lo que viene a ser un polígono. ¿Cuál es la figura principal? La de aquí, ¿ven? Tal vez no diferencian, ¿no? Esta es la figura principal. ¿Ya? No, no, no. Ya. Esta es la figura principal. El polígono, ¿ya? Ahí está. ¿Ya? A ver, vamos a reconocer lo que viene a ser todos los elementos de un polígono. Notación polígono. ¿Qué polígono es? A, B, C, D, E, F, G y así sucesivamente, ¿no es cierto? Pero ahí tenemos, ¿no es cierto? Nosotros su elemento, lo que vienen a ser sus vértices. ¿Qué son los vértices? El punto, ¿no es cierto?, de intersección de los lados. Entonces, si tenemos que el vértice es la intersección de los lados, tendremos lado AB, lado BC, lado CD, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. También tendremos ángulos internos. ¿Quiénes son los ángulos internos? Los que están dentro del polígono, ¿no es cierto? Acá tenemos, por ejemplo, alfa, ¿no es cierto? Alfa 1, alfa 2, alfa 3 y así sucesivamente. También tenemos ángulos externos. ¿Quiénes vienen a ser los ángulos externos? Beta 1, beta 2, los que están fuera, ¿no es cierto? Que a su vez el ángulo alfa más beta suma 180. Un ángulo interno con su ángulo externo suman siempre 180. Tenemos diagonales. ¿Cuáles son las diagonales? AC, AD, ¿no es cierto? ¿Qué más tendría? AE también viene a ser una diagonal. AE, AF, AG también viene a ser diagonal. Y esa diagonal es partiendo, ¿no es cierto?, de A. Si de A hay cuántas diagonales, toda esta cantidad, ¿no es cierto? De B también es la misma cantidad. Entonces, de cada vértice sale a todos los vértices, ¿no es cierto? No consecutivos, ojo chicos. A todos los vértices no consecutivos, ¿ya? También tenemos las diagonales medias, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí M, N, que viene a ser una diagonal media. PQ, también viene a ser una diagonal media, ¿no es cierto? Tenemos PQ y así sucesivamente tenemos diagonales medias. Pasamos a lo que viene a ser clasificación. Clasificación por la medida de sus ángulos. ¿Qué será? Convexo. Será convexo cuando todas las rectas secantes solo corten dos puntos al polígono. Esto hemos hablado un montón de veces, ¿no? Convexo, no convexo. Entonces, si corta más de dos puntos, será no convexo. Como por ejemplo esta figura de acá, ¿ve? Ahora vamos a hablar de no convexo o cóncavo. Será no convexo cuando al menos una recta secante corta en más de dos puntos al polígono. Por ejemplo, esta recta que ha pasado por aquí corta en 4 puntos.
por lo tanto ya no es convexo, ¿sí o no? Ya no viene a ser convexo. Pasamos a lo que viene a ser ahora la clasificación por la regularidad de sus elementos. Entonces tenemos polígono equilátero. ¿Qué será un polígono equilátero? Es aquel que tiene todos sus lados congruentes, misma medida. ¿Eh? Polígono equilátero. Bueno, para esto hay una fórmula, ¿no? Para el perímetro, ¿qué será? La medida de un lado multiplicado por la cantidad de lados. Polígono equiángulo es aquel que tiene sus ángulos congruentes, congruentes y siempre es convexo. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Para hallar el ángulo interior, ¿cuál viene a ser la fórmula? 180 por n menos 2 sobre n. Recuerden eso, ¿ya? 180 por n menos 2 sobre n. Y para el ángulo central, perdón, para el ángulo exterior, ¿cuál viene a ser la medida? 360 sobre n. Donde n viene a ser el número de lados. Pasamos ahora al polígono regular. Ya hemos conocido el equilátero y el equiángulo. Por lo tanto, el polígono regular es los dos a la vez. Dice, es el polígono equiángulo y equilátero a la vez. ¿Ven? En la figura O viene a ser el centro del polígono y medida del ángulo AOB, ¿cierto? Es el ángulo llamado ángulo central, que también viene a ser la misma fórmula que el ángulo exterior, 360 sobre n. Entonces, ¿y qué otro elemento estamos reconociendo ahí? El apotema, ¿no es cierto? ¿Qué será el apotema? Vendrá a ser la distancia, ¿no es cierto? El apotema es la distancia del centro hacia la distancia de un lado, ¿no es cierto?, hacia el centro. Recuerden, la distancia siempre que es perpendicular, ¿no es cierto? 90 grados. Pasamos a propiedades generales para todo polígono convexo de n lados. El número de diagonales trazadas desde un solo vértice, ¿cuál será? N menos 3. ¿Ya? N menos 3. Desde un solo vértice, ojo. ¿Eh? Y el número total de diagonales, ¿cuál será? Será n por n menos 3 sobre 2. Ahora pasamos a lo que viene a ser el número de diagonales trazadas desde m vértices consecutivos. Bueno, esta fórmula no es muy usada, pero ahí está, ¿eh? Viene a ser m por n menos m más 1 por m más 2 sobre 2. Pero bueno, a ver, yo les voy a estar señalando cuáles son los principales, ¿ya? Este de aquí viene a ser número total de diagonales. Este de aquí no es muy usado. Entonces pasamos al 4. A ver, dice número de triángulos determinados al trazar las diagonales desde un solo vértice. Tampoco viene a ser muy usado. La suma de las medidas de los ángulos internos, sí. Suma de medida de los ángulos externos, también. Número de ángulos rectos a que equivale la suma de la medida de los ángulos internos, no, no es muy usado. Entonces esos son los más usados. Cuando nos piden número de diagonales, suma de los ángulos internos, suma de la medida de los ángulos externos. Entonces, a ver, vamos a ver. Dice observación, ¿ve?
acá abajo tenemos lo que dice observación. Existe una relación entre n, ¿no es cierto?, su número de lados y las diagonales. Y es mediante el siguiente cuadro. A ver, si nos damos cuenta, si tiene un triángulo, tiene 3 lados. Por lo tanto, el triángulo no tiene diagonales, ¿sí o no? El siguiente será de 4 lados, es un cuadrado. El cuadrado tiene 2 diagonales. El pentágono es de 5 lados, tiene 5 diagonales. Entonces, veamos esa relación, ¿ve? Va subiendo de uno en uno, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. Entonces, en el momento que, digamos, no se recuerden la fórmula, podrían emplear esta sucesión, ¿ve? Siempre acuérdense, este 3, ¿qué es? Un triángulo. Este es un cuadrado. Triángulo no tiene diagonales, ¿sí o no? 0. Cuadrado tiene 2 diagonales. Y de ahí van subiendo de uno en uno. ¿Ven? El siguiente, ¿qué será? Más 9. 35 más 9, 44. Y así sucesivamente. En el caso que no se recuerden, la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? N por n menos 3 sobre 2. ¿Está? Listo, chicos. Ahora sí, podemos pasar ahora a lo que son ejercicios.